En los últimos años la transparencia ha avanzado sobre todo en las leyes, pero no en reducir los niveles de corrupción. A veces ni siquiera está avanzando en las leyes porque el pasado 7 de febrero tenía que haber estado presentada la ley general que debe de reglamentar la reforma constitucional en materia de transparencia, pero no se presentó y hay, digamos que una enorme polémica dentro de los partidos sobre los cambios que se quieren hacer o que se quieren introducir en esa ley general y que podrían ser regresivos, dicen algunos partidos, de lo que ya se había aprobado en la reforma constitucional. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos, unas posiciones y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate con un comisionado del IFAI y con un especialista de la sociedad civil en esta materia de transparencia. Un paquete de medidas anticorrupción y de transparencia se debate en el Congreso, con la expectativa de ser aprobado este mes de febrero y en respuesta al fuerte malestar por la persistencia de casos de uso del poder para hacer negocios y fortunas personales. La Cámara de Diputados acordó acelerar la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, que ofrece medidas para prevenir, investigar y sancionar desviaciones de recursos públicos y mal uso de los cargos a nivel nacional e incluido todos los niveles de gobierno. Los legisladores parecen haber colocado el combate a la corrupción en la prioridad de la agenda legislativa y así ha escuchado el reclamo de la ciudadanía por los escándalos inmobiliarios que afectan al presidente y su círculo cercano. La presión social es para muchos analistas la oportunidad de avanzar en la Ley General de Transparencia, el nombramiento del fiscal anticorrupción en el Senado y en el amplio sistema que debe articular las piezas a favor de una real rendición de cuentas. La corrupción es un problema de falta de leyes o de voluntad política. Posiciones. Número 1. El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que para su bancada es prioridad aprobar la Ley General de Transparencia y elegir al fiscal anticorrupción. Número 2. El vicecoordinador jurídico del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que el Sistema Nacional Anticorrupción se construye entre varios grupos parlamentarios, con base en la reforma constitucional que requiere la aprobación de 2/3 partes del Congreso. Número 3. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, advirtió que la corrupción es el peor mal que afecta a la sociedad mexicana, pues es origen de otros problemas que llegan a costar vidas humanas. Número 4. El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, reafirmó el compromiso de su bancada para sacar adelante las reformas, pues es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía, es erradicar la corrupción como una política de Estado y aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Número 5. El PRI en el Senado dijo que a la brevedad y sin tentaciones electorales elegirán un fiscal anticorrupción, autónomo e íntegro que está a la altura de los retos de la sociedad reclama. Número 6. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que un sistema nacional anticorrupción innovador y eficiente puede ser el impulso adicional que requiere la economía para lograr mayores tasas de crecimiento y bienestar para la población. Número 7. No hay un sistema anticorrupción nuevo, pero hay leyes vigentes y este marco jurídico vigente permite fincar responsabilidades contra cualquier servidor público que haya desviado el uso de recursos públicos para beneficios personales, dijo. Vamos con opiniones encontradas. Como le decía, el pasado 7 de febrero tenía que haber estado presentada la Ley General de Transparencia que reglamenta la reforma constitucional. No lo está y a veces este tema es 2 pasitos para adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, 2 para atrás y así nos vamos. Pero para discutir y analizar qué es lo que está pasando en el Senado con esta ley en el que, sobre la que han salido ya varios senadores a pronunciarse, me acompaña, me da mucho gusto que esté aquí, comisionado del IFAI, Joel Salas Suárez. Joel. Muchas gracias. Encantado. El encantado soy yo de tener la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Y por supuesto, muchas gracias, Enrique Cárdenas, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Si quieren, empezamos directamente. Sí, tenía que haber estado la ley el pasado 7, como no es raro, no estuvo. Y lo que se refleja pues, es una enorme, digamos, falta de consenso o
digamos, discrepancias que permanecen a pesar de no sé cuántas horas habrán estado ya trabajando sobre ese ordenamiento jurídico. Y pues lo confirma las salidas de varios diputados del PAN, del PRD, acusando que la Consejería Jurídica del gobierno está o mandó una serie de modificaciones al dictamen. ¿Cómo lo ves? Sí, Pepe. Si hay retroceso o no hay retroceso, ¿y en qué? Esperemos que no los haya, como bien lo señalas, ya hay alertas o señales de alarma por parte de los propios legisladores que forman parte de este trabajo. Sí, poner muy rápidamente en contexto, y lo voy a hacer con una metáfora. México estaba construyendo o está construyendo un edificio inteligente que compite con cualquiera del mundo. Ya está el edificio y al parecer algunos actores dicen, espérame, esta ventana está muy grande, achícala. Espérame, esa otra ventana que está en la esquina, ponle un muro. Esa puerta, redúcela. Y lo más importante, uno de los pilares que da sustento al edificio, es probable que lo derribemos. ¿Cuál en particular, aterrizándolo? La prevalencia de la ley de transparencia, es decir, tú no le puedes poner a un principio constitucional, como es el de máxima publicidad, que otras reservas que determinen otros actores vayan por encima de este principio constitucional. A ver, tratando de aterrizar algunas de las cosas que se han filtrado, Enrique, de este documento. Las restricciones avanzarían sobre todo en el tema de estabilidad económica, en el tema de violaciones a los derechos humanos, donde efectivamente habría que pedir una consulta a una autoridad especializada. Para atrás la prueba del daño y también el tema que se me preocupa mucho, ahorita vamos a entrar al de la impunidad y la corrupción, pero el de las sanciones. Solamente con estos elementos que se han filtrado, ¿qué opinas tú, Enrique? ¿De qué magnitud puede ser el retroceso si esto se produjera o no? Pues mira, como dice Joel, es una buena metáfora. Yo diría que además es en lugar de pasar de los chips, pues nos vamos a los bulbos otra vez, ¿no? Entonces, o sea, es inteligente, pero como la película de Enigma, ya la viste, ¿no? Bueno, esta versión no vi otra más, pero sí. Okay. Pero bueno, no, sí, el tema de las sanciones, por un lado, de la prueba del daño, de ya no tener que demostrar que se está causando un daño, pues le da una manga anchísima a quien tiene que cumplir esta ley. Y bueno, pues este tipo de facilidades, digamos, de agujeros, yo diría, agujeros que se le están metiendo a la ley, pues es precisamente por donde puede hacer agua, donde se puede desbaratar todo lo que se ha construido, y en ese sentido me parece que se le quitaría, yo lo vería incluso en un contexto más amplio, Pepe, de que le quitas a este edificio, efectivamente lo dejas medio mal, medio cucho, y esto afecta después lo que se construya, esperemos que sí, en el Sistema Nacional Anticorrupción, porque va de la mano, con acceso a la información y, desde luego, el Sistema Nacional Anticorrupción. Si le metes agujeros en la ley de transparencia, automáticamente te va a generar problemas también para poder perseguir delitos en términos del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahorita me voy a meter al sistema y voy a vincular transparencia con corrupción, porque ahí hay un tema pendiente, pero antes solamente me gustaría, digamos que corroborar contigo, y es, si se produjeran, a ver, ¿cómo entender que después de hacer una reforma constitucional que la aprueban por amplísima mayoría, se necesitan 2/3 partes del Congreso para sacarla, de repente a la hora de la ley empiecen a aflorar, digamos, los cambios, para seguir con tu metáfora, en el diseño que te cambien la fachada del edificio? ¿Cómo lo entiendes eso? Yo no acabo como de caer bien en conciencia. Tres cosas. Recordar que el edificio no solo lo diseñó un arquitecto, sino que se puso a consulta pública. Participaron organizaciones de la sociedad civil, más de 250 horas desde hace un año trabajando, y en diciembre el Senado entrega o sube a su página un preproyecto de dictamen en donde básicamente lleva consenso y unanimidad. El IFAI, en la Semana Nacional de Transparencia, presenta su propuesta y prácticamente todo tiene sinergia. Llegan los plazos fatales, febrero, y como tú bien lo señalas, Pepe, por filtraciones, porque todavía no conocemos el predictamen, nos damos cuenta que hay una serie de aspectos que vulneran potencialmente el espíritu del sexto constitucional.
Entonces creo que hoy, que es el segundo punto, lo fundamental de cara a la ciudadanía es saber perfectamente quién está haciendo qué propuesta. Finalmente son los legisladores los que determinarán el contenido de la ley, pero que cada legislador o cada actor político que haya intentado incidir en modificar esa ley asuma el costo de la decisión que toma. Tú tocas la sociedad civil y voy justo con un representante de la sociedad civil como es Enrique. En efecto, la sociedad civil y sus organizaciones estuvieron participando muy de la mano, incluso arrastrando el lápiz en la elaboración de la reforma constitucional y luego en los trabajos para hacer la ley. Hace un par de días, si mal no me equivoco, veo una declaración de la senadora del PRI, Arely Gómez, diciendo, bueno, la sociedad civil ya participó, ahora nos toca a nosotros decidir. Evidentemente la facultad es de los legisladores, pero pareciera como que ustedes van hasta cierto punto y luego... Pues sí. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en esta jugada? Yo creo que en esta jugada es, por un lado, haber puesto en la mesa los temas y haber trabajado en el detalle de la ley, y ahora nos toca pues cuidar que eso se dé, y que, como dice Joel, pues no se le... digamos, no se incluso se vaya en contra del artículo constitucional. Me parece que el papel que jugamos en ese sentido, pues sí es de alerta, de estar alertando a otros legisladores. Sí me sorprende que el Ejecutivo, o se dice que es el Ejecutivo, o el PRI mismo, pues esté haciendo algo semejante a lo que pasó, perdón que repita, al Sistema Nacional Anticorrupción, pero igual, o sea, se iba ya avanzando muy bien y de repente marcha para atrás en puntos centrales. Frenazo. Entonces, pues yo no sé si no leen la situación política del país, si no se percatan de la animadversión que está habiendo en estos momentos, de la tensión, como para echarle fuego a esta hoguera que no tiene ningún sentido. Incluso muchos estados tienen ya leyes que estarían mucho más avanzadas que la federal, por ejemplo. Entonces dices, oye, pues esto no puede ser posible. Me llama la atención porque, en efecto, digo, no se puede desvincular transparencia con el momento, con la batería incluso de propuestas que están en el Congreso sobre el tema de anticorrupción. Y si quieren, a la hora de abordar eso, la primera reflexión que uno le da es este frenón del que habla Enrique, del que tú también has señalado, en un momento en el que incluso la propia transparencia, hasta donde ha avanzado en leyes, no nos ha dejado, digamos, avances considerables o significativos en la lucha contra la corrupción. Claro. Yo nada más quisiera complementar una idea que ya esbozaba Enrique en términos de coyuntura, que era mi tercer punto. No hay que olvidar que este año México preside la Alianza para el Gobierno Abierto. La cumbre de la Alianza va a ser en la última semana de octubre y creo que sería un pésimo mensaje como país a la comunidad internacional, como bien lo señalabas tú, Pepe y Enrique, en la coyuntura que vive el país, que ese diseño perfecto no se haya construido. Entonces lo tenemos que evitar. Pero de aquí a octubre me imagino que estará, o no, Joel, te veo muy pesimista. No, más bien que el tema no es aprueben mal. El tema no es que esté o que no esté. Yo creo que hay muy buena disposición, que salga una muy buena ley, y hay que recordar, esa ley generaría un diseño institucional único a nivel mundial. Ningún otro país le estaría dando esas facultades y esas potestades a un órgano garante que tutela esos dos derechos como el mexicano. Ahora, para regresar al tema que comentabas, Pepe, muy rápidamente. O sea, gran avance en las leyes, poco avance en corrupción, para decirlo sintéticamente y muy esquemático. Pero no solo eso, sino ya también lo comentaba Enrique en su intervención anterior, hay una vinculación natural entre acceso a la información, transparencia y estrategias anticorrupción. Se hizo un anuncio hace poco y lo que llama la atención en cierto sentido es que tres situaciones que ya también ha empujado mucho sociedad civil a hacer públicas las declaraciones patrimoniales, que en la propuesta que hizo el IFAI viene como una obligación de transparencia, poder establecer una legislación que norme el conflicto de interés, y está el otro tema, que es hacer públicas las declaraciones de impuestos, para ver con mucha precisión con qué patrimonio llega un alcalde, un gobernador, un hombre en la autoridad que quieran, y con qué patrimonio sale al momento de concluir su mandato. Pero no solo eso, ¿cuántos compadres tiene? ¿Con quién tiene relación? El avance legal que ha habido en los últimos 10 años sobre transparencia es enorme, pero no deja de salir casos de HSBC, el asunto de Murat con la venta de su avión, el tema de los detenidos ahora en Guerrero, el hermano de Aguirre y su gente.
¿Qué es lo que está pasando? Realmente no avanzamos, digamos que eso es un indicador de que se avanza o no. Pues más bien eso es un indicador de que ahora se sabe lo que está pasando, algunas de las cosas que están pasando. Yo creo que hay muchísimo más que no sabemos todavía porque no le hemos metido todavía la lupa, pero el hecho es que por lo menos algunas de estas cosas se empiezan a conocer, y los medios, las organizaciones civiles y en fin, otras personas interesadas están haciendo ver este tipo de cosas. Lo del censo, por ejemplo, de los maestros es otro tema, claro. Y eso si no hubiera una ley de transparencia, un acceso a la información pública, pues sería muy difícil que pudiera conocerse. Entonces va de la mano eso como la parte anticorrupción. Ahora, eso solito no da, necesitas leyes, como ya se mencionaba, que regulen el conflicto de interés, necesitas un tribunal autónomo que verdaderamente pues juzgue ese tipo de casos, es decir, necesitas construir un sistema anticorrupción que se nutra de esta parte de transparencia y por el otro lado que verdaderamente tenga sanciones pues como debe de ser para una situación de estas, ¿no? Sanciones, dice Enrique, porque la verdad es que sí, el riesgo de que se conozca más, de que haya más vigilancia, pero no pase nada, nos lleva o nos puede llevar, digamos, a una situación pues, de cinismo en el que, bueno, pues sí, ya se sabe y... Joel. Sin duda, es un debate que está también en el propio legislativo. La propuesta original es darle más atribuciones y más facultades al IFAI para que pueda sancionar. ¿Qué sucede ahorita? Se emite una resolución del IFAI, tienen que abrir la información, no la abren y el IFAI da vista a Función Pública para que Función Pública sancione si la investigación determina que sí es. Bueno, de más de 90 expedientes que se han abierto, hasta donde yo recuerdo la cifra, solo se habían sancionado en 8 casos. ¿Y cuál fue la sanción en esos 8 casos, por ejemplo? Amonestaciones públicas, y en una de ellas solo hubo destitución del servidor e inhabilitación. O sea, básicamente son asuntos administrativos. Y fue en el 2005, así es. Entonces, o sea, en el 2005, en el gobierno anterior, o sea... Hace casi una década. Ahora, ya que el IFAI es autónomo, si el IFAI depende para sancionar el incumplimiento de la ley de alguien que es un propio sujeto obligado que el IFAI revisa, pues la autonomía creo que queda trunca. El IFAI debería de tener las capacidades de sancionar cuando detecta un incumplimiento. Es un debate que incluso en el colegiado no hay consenso. Somos 3 comisionados los que consideramos que sí y son 4 los que consideran que no. Vamos a ver qué determina el legislativo. Pero ¿tú estarías entre los 3 o entre los 4? No, mira. Enrique, no, yo si creo que tuvieras que ponerte en alguno de los lugares. Tiene que tener dientes, déjame ponerlo más general. Yo creo que el IFAI, claro que tiene que tener dientes. Tenemos casos como el del SAT, que no quiso cumplir lo de la resolución del IFAI y pues no ha pasado nada, ¿no? Entonces, si no hay esos dientes, pues claro que no va a haber cumplimiento en aquellos casos donde sea más sensible por una u otra razón. Entonces, si es una forma de sanción directa o indirecta, es otro tema, pero me parece que tiene que haber suficiente fuerza de parte del IFAI en este caso para poder hacer valer la ley. Es lo mismo de otra vez en corrupción. Si no hay consecuencias, pues nadie cumple las cosas, ¿no? Como se ha dicho, ¿por qué al pasar del otro lado del río Bravo, pues la gente se porta de otra manera? Bueno, pues porque allá hay que cumplir o te friegan, pues, digo, tan sencillo. Entonces, no es ni cultural ni nada, tiene mucho de sistema y tiene mucho de consecuencias. Ese es el tema. Entonces, igual acá yo creo, es decir, si el IFAI no tiene capacidad de hacer valer, pues sucede lo que ha sucedido y la verdad es que eso da mucho descrédito al propio gobierno. Ahora, justamente, según las filtraciones, lo que se estaría eliminando es el capítulo justo de las sanciones. Y ahí entonces la pregunta que a uno le surge es ¿hasta dónde el problema de la corrupción es solamente un asunto de leyes o básicamente es un tema de voluntad política? Porque eliminar, digamos, cercenar, frenar leyes como la anticorrupción o la transparencia es un tema de voluntad política. Yo creo que en México nos hemos caracterizado por tener diseños institucionales perfectos y el problema está en que esos diseños institucionales o esa normatividad que generamos luego no se aplica. Hay una brecha entre lo que dice la norma y lo que sucede cotidianamente. Y gran parte de eso sucede efectivamente porque no ha habido capacidad coercitiva en las instituciones que se han venido construyendo. Como lo decíamos hace rato, que lo señalaba Enrique, no hay un tribunal de cuentas autónomo
que pueda sancionar aquellas investigaciones que en principio pueda hacer función pública. Pero a ver, en particular, si a ustedes la ley general les da la capacidad de sancionar, ¿ustedes tendrían la capacidad coercitiva de hacerlo? Exacto. Sí la tendrían. Esa es la idea. Entonces, que el IFAI el problema no es de capacidades. El problema, en todo caso, sería de que no les dan la facultad. Por el momento en el caso del IFAI, pero hablando del sistema anticorrupción, ahorita, fíjate nada más, lo fragmentado que está. Función pública sanciona administrativamente, pero las sanciones administrativas que pone normalmente son porque no hiciste tu declaración patrimonial y son amonestaciones o suspensiones. Amonestaciones públicas, como las que mencionabas. Administrativas. Si es una denuncia, una sanción penal, el expediente se tiene que ir a PGR. Analiza la Convención Anticorrupción de la OCDE. ¿Cuántos casos ha sancionado México? Ninguno. ¿Por qué? Porque está completamente fragmentado el proceso sancionatorio. Si tú generas un tribunal autónomo, le das la facultad de desarrollar a plenitud estas atribuciones de coerción. ¿Fragmenta y diluirás? Pues sí, es un poco lo que se está viendo, y también el otro tema es hacer un sistema, y eso lo creo fervientemente, es decir, tienes diferentes entes que entre sí se hacen, ahora sí que pesos y contrapesos, e incluso metes un elemento de cierta competencia, es decir, si por ejemplo la función pública se hace guaje y no revisa ciertas cosas, que haya alguien más que pueda decir, oye, espérate, tú no estás haciendo tu chamba, y que se tenga que hacer caso. En ese sentido, lo que está planteando incluso de la Auditoría Superior de la Federación, que es el auditor externo, digamos, también debería de tener capacidad de iniciar las averiguaciones. Lo que no tiene esos dientes, no tiene esas atribuciones. En ese sentido, creo que al sistema jurídicamente le falta, y naturalmente se necesita voluntad política, yo no digo que no, pero cuando tienes esos pesos y contrapesos, si no se le ocurre a uno, pues le ocurre al otro, y eso es lo que habría que hacer. ¿Cómo haces para aprovechar la coyuntura actual, en efecto de indignación, de molestia por los casos de corrupción, para aprovecharla y ponerle dientes a estos dos ordenamientos jurídicos, tanto al anticorrupción como al de transparencia? Pues mira, básicamente yo lo que veo es que por las buenas, pues estas cosas no pasan, digamos. Y por no refiero a ir a las calles necesariamente, ni mucho menos, pero sí por lo menos el que haya claridad de que la opinión pública está de ese lado. Y me parece que hay claridad, el chiste es que lo escuchen. La transición, ¿cómo va a ser? ¿Cómo pudiera ser? Ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo le haces para pasar de un esquema al otro? No es fácil, yo no lo entiendo, pero sí se necesita, ahí sí necesitas mucha voluntad política y al mismo tiempo cierto nivel de vergüenza de parte de los legisladores. Esto del 3x3, lo que impulsó Transparencia Mexicana y el INCO, por ejemplo, de las declaraciones públicas, patrimoniales, de impuestos y de interés, que algunos diputados y senadores las pusieron allí. Bueno, hasta donde entiendo son 4 nada más, ¿no? Pues mira, yo sabía de otros que querían, pero no les dieron chance. Ah, caray. Ah, claro, no les dieron chance. Allá arriba, sus propios partidos. Sus propios partidos no les han dado chance. Entonces, pero ¿qué tal los nuevos? Al menos los nuevos, para los próximos diputados, los próximos candidatos, todos deberían estar ahí y todos deberíamos de presionar. Ah, no estás ahí, pues a ver quién te da un voto. Cierro contigo, Joel. ¿Voluntad política o presión ciudadana? Ambas. Siempre deben de ir. Pero ¿cómo se mueve un poco la ecuación? Se movió, yo creo que por parte de la sociedad civil, que desde hace mucho tiempo exigió que hubiese una ley de transparencia, que se construyese un sistema nacional anticorrupción. Ahí tiene que haber sensibilidad política para escuchar lo que dice la opinión pública y tratar de traducir esas inquietudes, esas demandas en resultados en beneficio de la ciudadanía. Creo que ahí está el núcleo toral de la coyuntura que vive el país, que la brecha que existe entre ciudadanía y autoridad sigue creciendo. Una manera de reducirla y de cerrarla, sin duda, es la transparencia. Entonces creo que hay una oportunidad ahorita en el legislativo para sacar ambas leyes perfectas y empezar a construir un nuevo modelo de relación autoridad-ciudadanía. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que supervisar, hay que tener abierto el ojo y no perder de vista este tema, lo que se está discutiendo sobre corrupción y transparencia en el Congreso. Vamos a darle aquí seguimiento, pero por supuesto, antes que nada, agradecerle, Joel Salas, comisionado del IFAI. Encantado que estés con nosotros, Enrique Cárdenas, director del CEI, como siempre, un gran placer. Y gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo bien.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.